Los inyectores están localizados en el múltiple de admisión. El inyector consiste en una bobina de solenoide, de un émbolo y una válvula de aguja. Cuando la bobina de solenoide se energiza, el émbolo y la válvula de aguja se mueven hacia arriba para abrir el inyector. La ECM recibe la señal de los sensores localizados alrededor del motor y ella determina el tiempo de apertura del inyector conveniente para las condiciones del motor. En otras palabras, el volumen del combustible inyectado se determina por el tiempo de inyección, y esto se pudiera apreciar mediante la lectura de datos actuales en el HiScan Pro. Las siguientes son varias maneras de comprobar el inyector: comprobando resistencia del inyector, comprobando sonido de operación, comprobando con una lámpara de prueba, comprobando la onda del inyector, comprobando la inyección con los datos actuales en el HiScan Pro. Para la comprobación de resistencia, mida la resistencia directamente después de retirar el conector del inyector. De esa forma se comprobará la condición de la bobina del inyector. Para la comprobación de sonido de operación del inyector, utilice el estetoscopio o un destornillador con el motor encendido. De esa forma comprobará el sonido de la operación del émbolo y la válvula de aguja. Para comprobar la operación del inyector con una lámpara de prueba, conecte un extremo de la lámpara de prueba al terminal positivo de la batería y conecte el otro extremo en el lado de tierra del inyector provisto por la ECM. Entonces encienda el motor o manténgalo en ralentí para comprobar que la lámpara parpadee. De esa forma comprobamos si la ECM está controlando el inyector o si hay alguna avería en el cableado. Para la comprobación de la onda del inyector debemos conectar el osciloscopio en el lado de control de la ECM. La onda del inyector debería lucir como en esta pantalla cuando se está encendiendo el motor o cuando esté en ralentí. En las ondas de inyectores, el voltaje debería ser igual al voltaje de batería antes y después de la inyección. De no ser así, significaría que hay un problema en el suministro de potencia del terminal positivo de la batería al terminal del inyector. Por el mismo lado, el voltaje debería estar cerca de 0 voltios como lo enseña la pantalla, mientras el inyector esté en plena operación. De no ser así, significaría que hay un problema con la ECM o el cableado del inyector a la tierra de la ECM. Para comprobar la condición de inyección del inyector, retire el inyector del motor e instálelo en el probador de inyectores. Así compruebe la inyección mientras acciona el inyector. De esa forma podemos comprobar si hay alguna obstrucción dentro del inyector. La duración de inyección en los datos actuales es un valor calculado por la ECM para controlar el inyector. Utilice este valor como referencia porque la duración del inyector real pudiera ser diferente a los datos actuales.